Listos. Hoy el Zoom está en inglés. Bueno, les decía que entonces todo esto que hemos estado viendo, que yo espero, bueno, yo creo que se tiene que asentar para que ustedes vayan haciendo como conexiones y entretejiéndolo y no lo vean como temas así absolutamente separados, y también pues corre de parte mía la responsabilidad de que esas relaciones se vayan haciendo, ¿no? Pero este capítulo de que vamos a comenzar a abrir, a comentar hoy, que es una imagen, es una pregunta inédita, insólita para, por ejemplo, la filosofía, que es más o menos la tradición que hemos venido viendo, ¿no? O sea, la filosofía, digamos, dentro de la tradición filosófica nunca se dio esta pregunta. Esta pregunta se da en el seno, digamos, de una especie como de interdisciplina que se está creando justamente por la crisis. Mitchell, creo, si no me equivoco, si no recuerdo mal, pero eso es algo que ustedes pueden fácilmente ver en Google, tiene, digamos, unos estudios, creo que en historia del arte y también en historia de las lenguas, por eso su énfasis en historia de la literatura inglesa, por eso su énfasis en Blake, que fue su tesis doctoral, creo yo, y ya van a ver que aquí también continúan las referencias hacia la cultura inglesa, ¿no? Pero en todo caso, él no es un filósofo, sí, igual que Jay, que Martin Jay, ¿no? El que discute con Foucault. Pero sin embargo van a ver que ambos, tanto Jay como Mitchell, todo el tiempo van a usar referencias de la filosofía porque es el archivo de conocimiento al que se tiene que hacer referencia cuando tratamos de dilucidar como las estructuras que subyacen, digamos, culturalmente, ¿no? Me refiero a las estructuras culturales que subyacen en un tema como el de la imagen, ¿no? La preeminencia del decir sobre la imagen, o sea, puede ser, lo podemos ver dentro de la tradición literaria, pero la tradición literaria, bueno, por definición tiene que tener un énfasis en el decir, no puede tener un énfasis en el ver, ¿no? Así como la historia del arte tiene que tener un énfasis en el ver, ¿no? Entonces, claro, es la tradición filosófica la que puede atravesar las dos esferas de la significación, ¿no? Entonces, bueno, aquí con Mitchell estaríamos ante una pregunta inédita que no se le ocurrió nunca antes a la filosofía, pero a la que la filosofía ha tenido que voltear a ver. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero yo les saqué este capítulo, este texto de un libro que se llama Filosofía de la Imagen, que es de una eh, profesora española, Ana García Varas, con la que yo iba a cursar el doctorado, que por razones personales no pude ir, pero ya yo estaba como inscrita dentro de la línea de investigación de ella, que es filosofía de la imagen. Ella trabaja en la Universidad de Zaragoza y hace este libro que se llama Filosofía de la imagen, pero es un libro en el cual se compendian una cantidad de artículos a los cuales más bien la filosofía ha tenido que voltear a ver, ¿no? Y uno de ellos es este capítulo fundamental, que es una imagen de W.J.T. Mitchell. A mí me interesa mucho o sea, porque ustedes podrían decir, bueno, pero ¿por qué no vimos este ensayo al comienzo del curso, no? A mí me interesa muchísimo para los que vayan a continuar, pero los que no puedan continuar, avísenme y también les puedo, sin ningún tipo de problemas, dar el próximo ensayo con el que abriríamos el segundo curso. Me interesaba mucho terminar este curso con una pregunta que se considera una pregunta moderna y comenzar el próximo curso con una pregunta que se considera una pregunta postmoderna hecha por el propio Mitchell, que es qué quieren las imágenes. O sea, el de este artículo que se llama, o sea, que digamos que tiene como título la pregunta ¿qué es una imagen? Va a desarrollar más adelante otro ensayo que no solamente es una pregunta mucho más extraña que esta, porque ¿qué quieren las imágenes? ¿Qué pueden querer las imágenes? ¿No? ¿Qué son las imágenes para poder desear algo? Sino que además lo hacen plural, o sea, no es ya qué quiere la imagen, sino qué quieren las imágenes, ¿no? Entonces
ese uso del plural, hola Isabel, buenas tardes, ese uso del plural también es muy, muy importante. Entonces me parece, a mí me emociona mucho, por lo menos haber organizado el curso de esta manera, cerrar con esta pregunta moderna, moderna entre comillas, porque la está haciendo Mitchell, obviamente a finales del siglo XX, y comenzar entonces el próximo curso con ¿qué quieren las imágenes? Bueno, nos leyeron el texto esta vez. ¿Pudieron, Sí, pudieron no, leer algo del sí. texto? No, yo me quedé traumatizada con la clase pasada, no por el regaño, sino por lo que me perdí. O sea, eso es lo que Sí. más me preocupa, pero bueno, nada, lo leeré con tranquilidad en estos días y bueno, veré cómo lo integro. Ok, entonces Teresa lo leyó, ¿alguien más pudo leer el texto de Mitchell? Ahora pregunto por Mitchell, ya pasamos el Yo, tiempo le, yo, de... yo lo leí, no, me faltó igual que a Teresa unas paginitas al final, pero sí Sí, lo leí, lo disfruté mucho No, también como Teresa. hoy espero que veamos más o menos hasta el cuarto, sí, vamos a llegar hasta el cuarto apartado. Si después de ver lo que tengo preparado queda tiempo, cosa que dudo, pues hablamos un poco de cómo va el tema de los trabajos. También tenemos que tomarnos unos minutos para eso, porque, bueno, como le decía Valerie, ya se sabe que ustedes tienen hasta el 5 de agosto para entregar los trabajos, ¿no? ok. Pero bueno, vamos entonces a comenzar. ¿Alguien más? Joel, ¿pudiste leer algo? Y también lo leí, me gustó mucho. Leí el de Rancière de la semana pasada y están muy buenos los dos. Bueno, Joel, si tienes preguntas en relación al texto de Rancière, me las puedes hacer por privado o las puedes hacer en el chat que tenemos todos, ¿ok? Los que tengan preguntas o dudas sobre el texto de Rancière, háganmelas en privado, porque ya realmente el tiempo se nos está viniendo como una ola gigantesca encima. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es una imagen? Fíjense, en las primeras páginas de este ensayo, que como de alguna manera ya les dije, es una referencia obligada para todos los que nos dedicamos a este tema, Mitchell plantea un tema que se conoce bien y que nosotros ya reconocemos en él, ¿no? El estudio, o sea, en las primeras páginas habría como una referencia al estudio de la historia inglesa y su relación con varias formas del iconoclasmo. Con la ajá, me rebota la voz. Ok. Lo vimos en el caso del romanticismo, ¿no? Con el texto sobre William Blake y ahora lo leemos un poco en relación al siglo XVII y también en relación a la guerra civil inglesa, que fue una guerra muy cruenta y a la que le siguió una dictadura todavía más cruenta, que fue que se conoce como la dictadura de Cromwell, ¿no? Una dictadura básicamente antimonárquica, ¿no? Bueno, ahí hace referencia al problema de las imágenes o más bien a las imágenes como problema, ¿no? Se podría decir de las dos maneras y las dos maneras tendrían implicaciones diferentes, ¿no? Y ahí tienen una mención a la idolatría, ¿no? En la página 108 hay una mención a la idolatría que uno relaciona con un tema religioso y resulta que no solamente es un tema religioso, uno puede perfectamente, como les dije en algún momento, ver los estipulados, las leyes, digamos, de las leyes bueno, que simbólicamente se colocan en un personaje como Moisés y con otro personaje como Dios y la montaña y todo el tema del becerro de oro. La idolatría está incluida, digamos, la prohibición a la idolatría está incluida, digamos, dentro de esas reglas que secularmente podríamos decir son reglas para la convivencia política, ¿no? O sea, no mentir, no matar, etcétera, podrían verse perfectamente. Es difícil, ¿no? Sacarlas, digamos, de su contexto religioso, pero para los estudiosos de la imagen, el tema de la idolatría y de la prohibición de la idolatría es un tema teórico, es profundamente teórico, ¿no? O sea, tiene que ver con posiciones culturales muy distintas desde las cuales se habla.
Entonces allí yo le subrayo esto porque enseguida, o sea, a mí lo que me interesa más de esta parte del texto, no sé a ustedes, en cualquier momento interrumpan y digan lo que ustedes quieran del punto sobre el que estamos, digamos, que estoy exponiendo, pero a mí lo que más me interesa es lo que está en ese pie de página, en el que se hace referencia a el texto súper conocido de Susan Sontag, ¿no? Que se llama Sobre la fotografía. Y Mitchell muy atinadamente dice que ese libro no debería llamarse Sobre la fotografía, sino Contra la fotografía, ¿no? Ella ahí hace, por supuesto, referencia al mito de la caverna de Platón, que a lo mejor ustedes conocen, ¿no? Y por supuesto que como todo mito, tiene muchísimas interpretaciones, pero ella lo lleva hacia el tema de la saturación de las imágenes y a la saturación de las imágenes como responsable de la distracción de la verdad, ¿no? ¿Qué sería la verdad? Ah, bueno, es fabuloso porque nosotros ya han dado un par de, digamos, de textos sobre el tema de cuando alguien habla así, cuando alguien como Susan Sontag se hace un libro supuestamente sobre la fotografía y dice que la saturación de imágenes nos está bloqueando el acceso a la verdad, ¿dónde estaría la verdad? En el decir, o sea, esto es simplemente una manera de privilegiar, una forma de significación sobre la otra, ¿no? Entonces, claro, para ella, en algún momento del texto, digamos, la fotografía, y les resalto que ella es una pensadora hebrea, y Walter Benjamin también, y esto no lo digo en términos, de nuevo, no lo digo en términos religiosos, sino que lo digo en términos culturales, porque hay un énfasis, así como les decía, que para la cultura hebrea, la escritura, la forma de la escritura tenía una fuerza cosmogónica, es decir, un libro como el Zohar, por ejemplo, explica, ¿no? que el mundo el universo completo fue creado con las letras, con las formas de las letras, ¿no? Entonces, eso, al igual que para cualquiera de nosotros que somos supuestamente católicos, ¿no? No necesitamos ser militantes del catolicismo para estar influenciados por el tema de la preeminencia del decir sobre la imagen, pero desde un sentido, porque al mismo tiempo somos politeístas, ¿no? O sea, la gente adora un montón de santos y de crucifijos, que le puede parecer muy absurdo a alguien que provenga justamente de la cultura hebrea. O sea, sean o no religiosos, seamos o no nosotros religiosos, a nosotros no nos extraña nada entrar en una iglesia y verla llena de iconos y de imágenes, y a ellos les parece un completo absurdo que la gente se arrodille frente a una imagen o a un trozo de palo en forma de cruz, pero un completo absurdo, ¿no? Entonces, eso está como en la base cultural, ¿no? No hace falta ser religioso para estar inmersos dentro de un ámbito cultural que te está diciendo, bueno, la importancia la tiene el logos o la importancia la tiene... Nadie en realidad dice que la importancia la tiene la imagen. O sea, nosotros como estudiosos de la imagen no vamos a decir jamás que la imagen es más importante que el decir. Lo único que podríamos decir es, está bien, la imagen es peligrosa, pero vamos a ver en qué consiste ese peligro. ¿De acuerdo? O sea, no vamos a ser iconoclastas, pero tampoco vamos a ser iconófilos en el sentido de que nos vamos a dedicar entonces a la idolatría, es decir, a adorar las imágenes como, digamos, la esfera de la significación que tiene definitivamente más importancia que cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece tan importante esa aguda referencia que hace Mitchell en esa página sobre Susan Sontag, que bueno, que yo creo que muchos, aquí tenemos a Valerie para testimoniar siempre a los letrados, ¿no? Yo creo, todos mis amigos que estudian letras o que han estudiado letras adoran a Susan Sontag y adoran este libro. Y en cambio a mí no me parece un libro que sea como demasiado importante para conocer algo sobre la imagen. Yo soy de tu equipo, Carmen.
pero debe ser una rebelde completa, ¿no? Soy una rebelde absoluta, pero sí, somos unos cuantos rebeldes. La rebeldía tiene su séquito. Sí, porque el tema está para mí, digamos, el tema está en que hay una complejización, porque no terminamos de soltar el gusto que nos han, digamos, inculcado sobre, que es muy histórico, ¿no? Sobre la sustitución, ¿sí? Por ejemplo, ahorita la imagen es importante, eso quiere decir que el decir no es importante. No, el tema está, o sea, si ustedes me dicen a mí la alfabetización visual es más importante que la alfabetización textual, jamás. Pero ahora es tan importante la alfabetización visual como la textual, ¿no? O sea, es un problema de complejización, no de sustitución, ¿no? Pero bueno, entonces allí están esas dos referencias, la referencia a Susan Sontag y también la referencia a Walter Benjamin, que quizás algunos de ustedes conozcan, ¿no? Y que si no, pues lo van a poder conocer en el curso que viene. Seguramente Sandra lo tiene contemplado como uno de los autores de la filosofía, de la estética contemporánea, ¿no? Que también tiene una advertencia muy fuerte hacia las imágenes, pero además sobre todo las imágenes de procedencia técnica, ¿no? Porque está todo el asunto de la reproductibilidad técnica que le resta el aura a la imagen pictórica, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que hace es crear una crisis de la percepción, bueno, que termina siendo una especie como de deterioro de las capacidades reflexivas, culturales, cognitivas, etcétera, ¿no? Siempre van como hacia esa letanía, hacia esa queja sobre lo que puede producir la imagen, ¿no? Bueno, eso está en la página 108 y en la página 109 básicamente dice que el objetivo de ese texto, del texto que se llama ¿Qué es una imagen?, es estudiar un poco los juegos de lenguaje en torno, juegos de lenguaje es una palabra, es una categoría filosófica de Wittgenstein, estudiar los juegos de lenguaje en torno al uso que le damos a la palabra imagen, ¿no? Y dice que, bueno, que sobre todo lo va a hacer desde el ámbito de la crítica literaria, la historia del arte, la teología, ¿no? Y la filosofía. Eso sería más o menos, digamos, lo que está allí. Aquí está, ¿no? Mi objetivo es investigar, etcétera, etcétera. Vamos entonces a comenzar con el primer parágrafo. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes que tengan como anotación, ¿no? Por aquí no tengo nada resaltado todavía. Ok, bueno. Entonces, las familias de las imágenes. Aquí básicamente hace dos observaciones, ¿no? Al comienzo de este parágrafo. Uno, llamamos imagen a muchas cosas distintas, ¿no? Esa es como una primera dificultad. Y segundo, todas ellas no tienen necesariamente algo en común, como para decir que son distintas formas de imagen, ¿no? O esas distintas formas de imagen serían tan distintas que no tendrían algo en común. Las imágenes, o sea, digamos, hace este gráfico, ¿no? El gráfico que está allí en la página, lo tengo aquí reproducido. Hace este gráfico para tratar un poco de organizar los tipos de imágenes que se producen en los juegos del lenguaje, ¿no? No los tipos de imágenes que existen, ¿no? Hay un tema aquí, una dificultad, no sé si es una dificultad, ¿no? Pero hay algo que les quiero hacer notar, que yo no sé si recuerdan de la conferencia que les di sobre tipografía. En el inglés existe una diferencia, o sea, el propio idioma tiene una diferencia, tiene dos vocablos que se refieren a lo que en español significa imagen, ¿no? O sea, ellos distinguen entre image y picture, ¿no? Y entonces image es
lo que no es una imagen material. Picture, a picture le dicen a cualquier imagen material, o sea, una fotografía es una picture y una pintura también es una picture, ¿no? En cambio, imagen es más lo que no es, o sea, no es material, ¿no? O sea, es lo que nosotros llamamos imágenes no materiales. Para ellos serían image y las imágenes materiales serían picture, ¿no? Entonces yo no sé, Ana García, yo no tengo el texto en inglés, o sí, mentira, lo tengo, para el que le interese lo tengo, pero yo nunca me he tomado la molestia de hacer una comparación, pero quien quiera hacerlo, puedo dárselo, a ver me interesa. cuando Mitchell hace mención a picture y cuando hace mención a image, pero yo sé que Ana García lo tiene muy presente porque ella misma da cuenta de esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, tienen el recuadro de la página 110. Allí entonces él organiza las imágenes y dice que de cada grupo que él ha organizado hay una disciplina por detrás, ¿no? O sea, cada grupo tiene como una disciplina que se encarga de ese grupo, o más bien él organizó los distintos tipos de imagen por disciplinas quizás, ¿no? Las imágenes mentales pertenecen a la psicología y a la epistemología, y al tema de la epistemología quizás le vamos a dar especial importancia porque se lo da el propio Mitchell en el texto, y porque creo que es el aspecto que puede quedar un poquito más implícito, digamos, para quien no tiene una trayectoria filosófica. O sea, la epistemología es una creación eminentemente filosófica, ¿no? Entonces, a lo mejor por allí es donde vamos a hacer un mayor énfasis, porque bueno, luego es que él mismo, ¿no? Ese es el énfasis que él le da, porque de nuevo es la filosofía, la disciplina, el archivo de conocimiento al que se tiene que tener, digamos, al que se tiene que revisar para poder revisar este tema que es la imagen, y el nuevo giro que se le daría a esta especie de cruzada política que no consiste tanto en lo que hace Mirsov, ¿no? Que se los traté de ejemplificar con Mayeli, sino cruzada política en el sentido de que, bueno, ya vamos a conocer qué son las imágenes, ¿no? Vamos a dejar de pelear con fantasmas. Es un poco así, sería esa un poco la cruzada política, ¿no? Entonces, bueno, sí vamos a hablar un poco más del tema de la epistemología. Las imágenes ópticas, por supuesto, lo que llama allí las imágenes ópticas, espejos y proyecciones, de ellas se ocuparía la física, ¿no? La historia del arte, por supuesto, se ocupa de las imágenes gráficas, las pinturas, las estatuas, los diseños, ¿no? Las verbales, por supuesto, están dentro del ámbito de la literatura. Y las perceptivas nutren varias disciplinas, ¿no? Estas últimas proceden de teorías del conocimiento que se dan con referencias muy antiguas, ¿no? Varias veces habla de Aristóteles y Platón, y esa teoría del conocimiento antigua postulaba que los objetos, fíjense, porque es una cosa, hay un cambio fundamental que lo da Descartes, es como un switch cultural, o sea, pero es un switch literalmente, es un on-off, ¿ok? Que es de carácter ontológico y epistemológico. Cuando Descartes, funda lo que se conoce como el dualismo cartesiano, que dice hay un sujeto, o sea, vamos a ver cuál es la esencia que nos hace existir, se va retrotrayendo, dice los sentidos nos engañan, etcétera, etcétera, y llega el yo pienso, luego soy, ¿no? El famoso cogito cartesiano. Ese es el punto de apoyo para apalancar, digamos, o sea, para saber en qué consiste la realidad. Y ese punto de apoyo es el sujeto humano, el sujeto que tiene razón, el sujeto que tiene conciencia, y ese sujeto piensa, o sea, pienso, luego soy. Su existencia se basa en la actividad del pensamiento, que es básicamente la actividad del lóbulo frontal, porque él dice, los sueños me engañan, los sentidos me engañan. Entonces él excluye
de todas las formas de pensamiento, él se queda solamente con las del lóbulo frontal, las que básicamente sirven para hacer teoremas matemáticos. Él era un gran matemático y usa la matemática como un modelo para la filosofía. Les digo todo esto porque es a partir de Descartes, apenas a partir de Descartes, que nosotros pensamos que el conocimiento es unidireccional. Esto va a ser importantísimo para cuando cambiemos al texto de qué quieren las imágenes. A partir de Descartes, a partir de la modernidad, nosotros pensamos que es solamente el ser humano que tiene una cosa que se llama razón y conciencia, el que puede conocer las cosas. Las cosas son unas entidades totalmente separadas de nosotros. Ellos son, o sea, el mundo está lleno de res extensa, nosotros somos res pensante, ¿ok? Ese es el dualismo cartesiano, parte la realidad en dos sustancias. Las sustancias tienen todo lo que necesitan para ser lo que son, por lo tanto, el mundo no necesita de nosotros para existir, nosotros no necesitamos de la materia para ser, pero somos nosotros los que iluminamos la realidad cuando la conocemos. Eso, a partir, o sea, de Descartes hacia atrás, no es así. En la antigüedad, ¿no? Las cosas emanaban, ¿qué emanaban? Emanaban especies, fantasmata, ¿no? Por allí se menciona el término fantasmata de Aristóteles, emanaban algo, nosotros podríamos decir energía, pero energía tiene una connotación totalmente distinta que va a ser muy importante para nosotros más adelante con la teoría del acto icónico. Entonces vamos a quedarnos en que emanaban algo que ellas permitían que se las conociera. Entonces nosotros íbamos percibíamos esa emanación. Eso en la edad moderna eso no es así. Nosotros, los objetos, la red extensa, no emanan nada. Nosotros nos representamos el mundo. Yo creo que ahora empiezan a ver los que han leído el texto por dónde voy, ¿no? Nosotros nos representamos el mundo de acuerdo a las capacidades subjetivas que tenemos solo nosotros, y entonces ese mundo comienza a tener un sentido teórico, a tener un sentido en formato de leyes, ¿no? O sea, las cosas se caen porque tienen un peso, ese peso causa una aceleración para que las cosas se caigan, dependiendo del peso, se caen más rápido y otras se caen más despacio, y eso, al representarlo correctamente en nuestra subjetividad, obtenemos las leyes de gravedad, por ejemplo, ¿no? O sea, Newton lo que hizo fue, o sea, los objetos siempre se han caído, ¿no? O sea, no se caen, la manzana no se cae a partir de Newton, la manzana se caía antes de Newton. Entonces, ¿qué pasa con Newton? Si las cosas siempre se caían, ¿por qué es Newton el que se da cuenta de cuál es el mecanismo que hay por detrás de la caída de la manzana que le golpeó la cabeza? Se da cuenta porque hay una correcta representación, un correcto reflejo de ese mundo, ¿sí? En forma de leyes, que es algo que, que la naturaleza no puede elaborar, y esas leyes que nos permiten predecir eventos futuros, ¿sí? Entonces, volviendo acá al tema de Aristóteles y Platón. Cuando dice el texto de Mitchell, ¿no? La teoría del conocimiento antiguo pensaba que los objetos emanaban lo necesario para ser percibido, ¿no? Imagen para Foucault sería un concepto general del cual se ramifican ya ahora hablando, digamos, del esquema en general. Imagen para Foucault sería un concepto general del cual se ramifican los parentescos de conveniencia, emulatio, analogía y simpatía para reunir el mundo en figuras del conocimiento. Todo eso cabría dentro de la tradición filosófica y teológica que se ha ocupado de las imágenes. O sea, aquí hay una música altísima, ustedes no la escuchan, ¿verdad? No es aquí en mi casa. No, pero
No, no, Ok. no, no se escucha. No, acá no se oye nada, profe. Ok, perfecto. Digamos que todo lo que tiene que ver con esto, con la clasificación de imágenes perceptivas, que son los datos sensibles, que son las especies y que son las apariencias, sería, digamos, pertenecería a la tradición filosófica, ¿ok? O sea, que aquí hay que hacer un énfasis muy particular. Y luego están las imágenes mentales en las cuales están los sueños, los recuerdos, las ideas y las fantasmatas. No sé si averiguaron un poco sobre las fantasmatas, pero hay una cosa curiosa con este término, ¿no? Yo no quiero que no, digamos, que vayamos a invertir demasiado tiempo en Aristóteles, pero quería hacerles notar, bueno, aquí por ejemplo encontré algo interesante que es de esta autora, Joan Nogué, no sé si es autora o autor, digamos, lo elabora en términos que a lo mejor son como más convenientes para nosotros, pero luego entonces voy a leerles dos definiciones del libro de Ferrater Mora para que vean que fantasmata como término se encuentra más vinculado a la noción de fantasía que a la noción de imagen. ¿Ok? O sea, dentro de un diccionario filosófico, y eso es interesantísimo porque también da pie para comentar un poco que todo lo que nosotros conocemos, o sea, nosotros el campo semántico que manejamos en relación a imagen y a imaginación es un tema muy reciente. O sea, nosotros podemos hablar de las imágenes que elabora la imaginación y eso nos parece una cosa como totalmente natural, lo tenemos completamente incorporado en nuestro lenguaje. Tenemos un manejo semántico que nos permite comunicarnos y entender más o menos lo mismo cuando decimos eso, las imágenes las produce la imaginación, pero eso no siempre fue así. La producción de las imágenes por la imaginación también es una elaboración de la modernidad y sobre todo del romanticismo, es decir, es posterior a Kant. La imagen y la imaginación antes eran un tema que tenía que ver con el conocimiento, no con la imaginación como nosotros la entendemos hoy en día, que es una cuestión que tiene que ver con la creatividad, con el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante que veamos rápidamente, y ya no lo vamos a tocar más, un poco el campo semántico del término de fantasmata, pero antes leyendo esta interpretación completamente contemporánea, ¿no? Dice Joan Noé, es un término proveniente de la teoría aristotélica que trata sobre la memoria, y esto es totalmente correcto, ¿ok? La imaginación y los distintos niveles de conocimiento del mundo. Aquí está la imaginación vinculada con el conocimiento y se refiere específicamente al entendimiento pasivo de la realidad a través de los sentidos. Fantasmata define entonces aquellas imágenes sensibles, no solo visuales, que recibimos y asimilamos por medio de la sensación y la experiencia anteriores a la elaboración de los conceptos o las ideas. O sea, todo, absolutamente todo, tiene que ver con la manera en que conocemos, ¿no? Entonces, aquí están algunas partes, digamos, de la definición del diccionario en la versión extensa de Ferrater Mora. Dice, fantasía, no imaginación, fantasía. Fantasía está relacionado con, ahí está el término en griego, fantasia o fantasía, y digamos, está relacionado con los verbos de más o menos fantasú, más o menos, que significa o equivale, no es que significa, equivale a hacer aparecer algo, que puede ser una idea o una imagen. Y con fantasiu, más o menos, sería más o menos la transliteración a caracteres latinos, que equivale a hacer nacer o surgir una idea, imaginación o representación en el espíritu o la mente, figurarse algo, representarse algo. Desde muy pronto fue concebida la fantasía como actividad de la mente por medio de la cual se producen imágenes
las llamadas fantasmata o fantasmas, en un sentido no común de este término. Las imágenes producidas por la fantasía, o sea, porque las imágenes pueden ser producidas por las sensaciones. O sea, nosotros podemos tener, por ejemplo, vemos una imagen muy impactante, ¿no? Y eso puede quedarse como grabado, y eso es una imagen que está producida por una sensación. Pero hay un tipo de imágenes que están producidas como una actividad mental, y a esas se les llama fantasmata, en un sentido no común del término. Son producidas, perdón, por las fantasías que surgen por representaciones o por equivalencia de las mismas representaciones, pero de manera derivada, no de manera directa, ¿ok? Según Aristóteles, la fantasía, que puede equivaler a imaginación, no puede ser equiparada ni con la percepción ni con el pensamiento discursivo. Bien que no haya fantasía sin sensación ni juicio sin fantasía. La fantasía radica en nuestro poder de suscitar imágenes aun cuando no se hallen inmediatamente presentes los objetos o las fuentes de las sensaciones. Por eso la fantasía no equivale a una mera opinión. En última instancia hay creencia y convicción, mientras que en la fantasía no la hay. Las fantasmatas son, pues, representaciones en potencia o ideas actualizadas. Este programa me corrige cosas y después yo no releo y ya aparecen los actualizables por medio de percepciones. El sentido de fantasía como imaginación estética, de la que se han ocupado muchos autores modernos, se halla, fíjense ustedes, solo en Longino, en De Sublimitate, es decir, un autor que ya pertenece, digamos, que ya sale del griego y va, porque además está ese tema, ¿no? El tema de los traslados del griego al latín, que no son simples traducciones, sino que son traslados de campos semánticos, y nosotros tenemos como cultura que provenimos de las lenguas modernas, ¿no? Tenemos el campo, o sea, tenemos como el campo del latín como inmediatamente relacionado con nosotros, pero entonces siempre hay que buscar, cuando queremos, digamos, ahondar mucho en la tradición que sustenta esa semántica, tenemos que ver qué fue lo que pasó con ese término cuando en el mundo griego, o sea, qué cambio sufrió, porque las traducciones nunca son cosas sencillas, pero del griego al latín el cambio, o sea, no tanto del griego a las lenguas modernas, perdón, del latín a las lenguas modernas, pero del griego al latín, el cambio de sentido es muy drástico, es muy dramático, ¿no? Muchos autores medievales empleaban los términos de fantasía e imaginatio. Imaginatio fue el vocablo latino por medio del cual se tradujo fantasía, dándoles con frecuencia un sentido similar, sino idéntico. Entonces, no se trata solamente de que fantasía se tradujo a imaginación, sino que desde fantasía a imaginación hay un cambio que no es solamente de palabras, sino de sentido. Entonces el sentido que nosotros tenemos tiene más que ver con imaginación que con fantasía. Nosotros a la fantasía, o sea, para nosotros la fantasía es un invento, mientras que la imaginación está más relacionada con un acto creativo o creador, ¿no? Ya para completar este tema y para que vean el tema de la traducción, si ustedes buscan imagen en el diccionario filosófico, dice lo siguiente: es usual llamar imágenes a las representaciones que tenemos de las cosas. En cierto sentido, los términos imagen y representación tienen el mismo significado. Lo que hemos dicho en otro lugar, o sea, ver el significado de representación del segundo, puede valer también para el primero. Ahora bien, puede emplearse asimismo los términos imagen e imágenes para traducir respectivamente, fíjense, los vocablos griegos de ídolo e ídolos, empleados por algunos filósofos antiguos y especialmente por Demócrito y Epicuro, para designar las representaciones enviadas
por las cosas a nuestros sentidos. ¿Lo ven? Los que les decía de la emanación y de esto, para nosotros, que las cosas envíen algo para que nosotros, digamos, las atrapemos, las aprendamos para poder conocerlas, es un completo absurdo. Nosotros pensamos que somos nosotros los que ponemos el conocimiento y que las cosas son inertes. Eso va a ser un tema súper importante para nosotros porque a la hora de llegar a la pregunta ¿qué quieren las imágenes? Y a la hora de ver algo sobre la teoría del alto icónico, nos vamos a tropezar con el tema de que las imágenes quizás tienen algún tipo de potencia propia. O sea, vamos a tener que vernoslas con ese problema, que es un problema casi que tabú para todo lo que es la modernidad y la contemporaneidad. O sea, pensar que las imágenes pueden tener una energía cae dentro del campo del fetichismo, ¿sí? Podrían llamarnos, bueno, ahora ustedes se metieron a brujos, a fetichistas, ¿no? Porque decir que una imagen tiene poder es decir, bueno, casi que un disparate, ¿no? O sea, llegar, digamos, a cruzar la frontera, esa especie como de frontera prohibida, ¿no? Que traza la modernidad y dice todos los objetos son inertes. ¿De acuerdo? Entonces, el tema, digamos, fíjense, ¿no? Relacionado con ídolo, ¿no? Y con idolatría, o sea, si las cosas emanan algo, si las imágenes tienen algún poder, si son peligrosas, o sea, ¿por qué al final de cuentas son peligrosas las imágenes? Porque emanan algo, o sea, vamos a volver al sentido antiguo de imagen, ¿no? Y por eso la pregunta digamos, el segundo texto de Mitchell, el de ¿qué quieren las imágenes?, con el que abriríamos el segundo curso, se iría directamente, o sea, pasaría por encima de la modernidad e intentaría vérselas de nuevo con este tema, que es un tema epistemológico, que la modernidad ha renunciado a muchas cosas. La posmodernidad ha criticado muchos aspectos de la modernidad, pero mi teoría es que no ha criticado a fondo el tema de la epistemología, es decir, lo que es profundamente cartesiano, es decir, el pensar que todo el mundo es inerte y que solo nosotros tenemos la potencia de conocerlo, ¿ok? Por eso es tan importante este énfasis que viene dado por la mención de las imágenes mentales y en la cual Mitchell pone acá fantasmata y fíjense que la pone en cursiva. Todo este capítulo, todo este texto, todo este ensayo es profundamente epistemológico. O sea, tiene una profundidad epistemológica. Por eso me parece indispensable que hagamos este esfuerzo por intentar, digamos, conocer lo que está por detrás, lo que está siendo realmente revisado por Mitchell de forma, ya practicando echar las cartas por aquí. Bueno, y está de moda, ¿no? El tarot. Eso, claro, como imágenes es interesantísimo. Sí, sí, y es que allí está, pero bueno, imagínate tú, y bueno, los artistas lo hacen, ¿no? Por ahí está Antonio Briceño, que creó un tarot maravilloso de manera muy reciente, y los artistas se pueden dar el lujo de echar las cartas y nadie los va a ver mal, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? ¿Se va entendiendo? Sí, quería comentar algo que me llamó la atención, que cuando hablan de la fantasmata, se refieren también a un aspecto preconceptual, o sea, es algo que se forma previo a cualquier concepto. Sí, ajá, A o a cualquier elaboración mental que uno tenga de aquello y se forma en la mente, es lo que se entendería, o sea, se forma
es interna y es, o sea, no se basa en ninguna idea. O sea, no hay un Bueno, concepto detrás de esto. claro, los antiguos, o sea, para hablar de Aristóteles no hablaríamos de conceptos, sino de eidos, de ideas. Entonces, Ajá. las fantasmatas, yo lo que comprendo es que no están articulados con ideas, o sea, que tú, o sea, que tú puedes tener una imagen, ¿no? Que no tiene que estar vinculada con ninguna idea. Ok. Eso es como complicado, o sea, a ver, tendríamos que ver qué dice la teoría cognitiva al respecto, ¿no? O sea, o la filosofía de la mente, ahí nos comenzamos a meter, porque claro, todo el tema que tiene que ver con la teoría del conocimiento, con ese tema de que si una imagen tiene o no que ver con un concepto, deriva de un concepto, está procesada por un concepto, todas esas secuencialidades son falsas en el sentido de lo que le corresponde a la realidad. Porque la realidad mental, o sea, nosotros podemos hacer cualquier esfuerzo por analizar si la imagen se relaciona o no con una idea, o sea, lo podemos hacer, o sea, podemos hacer un esfuerzo analítico y cualquier esfuerzo analítico es la descomposición en partes de un fenómeno o de un objeto o cualquier cosa que quieras investigar. Pero cuando se trata de procesos mentales, todos esos análisis son ficticios, es decir, solo nos sirven para organizar nosotros un conjunto de ideas en relación a la mente. Pero ¿cómo sucede en la mente? O sea, ¿cómo nosotros podemos decir o sea, yo ahorita puedo decir que estoy hablando, yo estoy pensando con palabras, pero en realidad eso a lo mejor es así, a lo mejor no es así. Yo no puedo saber cómo mi cerebro funciona en relación a qué viene primero y qué viene después. Yo no, o sea, cualquier cosa, puede haber una simultaneidad tan abismal que yo no sea ni siquiera capaz de percibirla. O sea, puede ser que nosotros en este momento tengamos por delante la imagen en pantalla de lo que estamos leyendo, pero lo que estamos leyendo son conceptos. Pero ¿qué viene primero? ¿La vista de lo que estamos viendo o es inmediata, es simultáneo la aparición del concepto cuando leemos la palabra imágenes, aquí está? ¿Qué es primero? ¿El concepto de imágenes o que es muy complicado Sí. ver la Claro, secuencialidad? eso lo vi lo puso usted en Ferreter Mora, pero bueno, es cierto, o sea, las fracciones de segundo y la mente funciona tan rápido que realmente, o sea, o sea, habrá quien lo logre establecer, pero quién sabe con qué herramientas, ¿no? No, claro, no, yo no digo que no, o sea, sí lo dices analíticamente, ¿no? Y ahora te llama la atención, a lo mejor no es que estás pidiendo una explicación de por qué Aristóteles dice que no procede de una idea, a lo mejor no es eso lo que te quisiste decir, sino simplemente que te llamó la atención que Aristóteles diga eso, ¿no? Pero puede ser, digamos, yo creo que mi tema aquí es que es difícil para nosotros, dado nuestro contexto mental y cultural, que es profundamente moderno, comprender cabalmente lo que está diciendo Aristóteles con este esquema de las fantasmatas. Si ustedes me dicen, o sea, no entiendo, y cada vez me piden explicar más y más, ¿saben a dónde yo llegaría? A las imágenes de los sueños. O sea, yo creo que la manera de aproximarnos nosotros a esta noción de fantasmata que coloca Mitchell cuidadosamente aquí en cursiva es a la idea, a las imágenes de los sueños. Nosotros podemos despertarnos y decir, soñé que estaba en un columpio rojo. Oye, para nosotros poder decirle a alguien que soñamos con un columpio rojo, tenemos que haber visto el columpio rojo, es decir, ahí hay una imagen, ¿no? Pero esa imagen en el sueño no tiene todo el aparataje conceptual que nosotros tenemos ahorita que estamos operando con el lóbulo frontal, que es básicamente el que puede organizar los conceptos, porque nosotros soñando difícilmente vamos a explicar los conceptos, ¿no? Eso es una actividad lúcida del lóbulo frontal, ¿sí?
Pero esas imágenes de los sueños que no tienen, digamos, esa vinculación con las ideas y con los conceptos, yo creo que podría ser una manera como más o menos de aproximarnos a este tema de las fantasmatas de Aristóteles. Porque yo se los digo, porque a nosotros se nos hace muy complicado desandar el tema de que nosotros somos los que conocemos las cosas, nosotros somos los que vemos las cosas no nos ven a nosotros, las imágenes no nos ven a nosotros, las imágenes no nos perciben a nosotros, pero para los antiguos, las imágenes a lo mejor no llegaban a decir que las imágenes los veían, pero las imágenes definitivamente emanaban cosas, y en esa emanación, de esa emanación surge más o menos el tema de las imágenes internas que son llamadas fantasmatas, ¿ok? Es complicado, digamos, meternos dentro de los zapatos de los antiguos. Ok, entonces, avanzamos hacia ¿algún otro comentario? No, lo que yo pensaría, bueno, la importancia que yo le veo es que la creación surge a raíz de eso, justamente de generar imágenes no conocidas, por ejemplo, o no es no conocidas, pero sí lo que no se, como dicen, pues lo que no está visible. Y entonces llegar a esos espacios de creación de, no sé si, bueno, sí, de imágenes que son creaciones, pues. O sea, que no salen de ningún proceso de lógica. Bueno. Bueno, no, o sea, esos son Pero elaboraciones. no, es extraño que lo digas tú, Teresa, que tienes una formación como diseñadora, ¿no? Porque los actos creativos del diseño son como muy sistemáticos y puede ser Claro, que no. Estoy hablando desde el punto de vista del arte. Del diseño para mí es otra cosa, ¿no? O sea, yo digo el arte es las personas que son creativas y que llegan a imágenes que dentro del diseño también pudiera ser y que son, como dice, un producto de un sistema de, de razonamiento, ¿no? Pero desde el punto de vista de arte, que no es diseño en el estricto sentido. O sea, un artista puede ser que tenga un proceso o un procedimiento de trabajo que lo lleve de manera sistemática a generar imágenes, pero el arte que no se da desde ese punto de vista, sino que haya el azar, los hallazgos, ese tipo de cosas, que no hay un sistema de pensamiento ortodoxo. O sea, pienso en eso cuando escucho este tema de que no hay un preconcepto. O sea, que muchas veces esas cosas que uno se imagina, después vienen y enganchan con algo que sí realmente, o sea, por eso lo que dices es interesante, porque no es, o sea, no lo tenemos demostrado, pero hay momentos en que uno crea imágenes y después aparece como el sentido de aquello. Entonces, bueno, nada, aquí elaborando. Sí, no, creo que te entiendo, porque es un problema es un problema de organización, o sea, cómo nosotros entendemos los conceptos y además los tenemos como instancias que restringen la imaginación, pero estás hablando dentro de la cosmovisión moderna, por eso te digo, o sea, todo lo que estás diciendo está dentro de la cosmovisión moderna, entender que los conceptos restringen la imaginación, ¿sí? Y por lo tanto la fantasía, y que de repente los artistas tienen más acceso a la fantasía. Yo lo que creo que los artistas lo que hacen, o sea, lo poco que conozco a partir del contacto que tengo con los artistas, es que, o sea, lo que sí te digo es que nosotros, los que no somos artistas, a lo mejor tenemos un problema para relacionarnos con el lenguaje simbólico, mientras que los artistas no tienen, o sea, o tienen el lenguaje simbólico, y vale la pena rescatar el ejemplo del tarot y de Antonio Briceño, ¿no? O sea, como un artista puede leer el tarot y no tiene ningún problema social por eso, ¿no? Un científico no debería leer el tarot. Tiene que ver más con eso, con el acceso, con la relación que tienen con el lenguaje simbólico, mientras que, bueno, nosotros los teóricos, no sé, tenemos que tener un rigor conceptual, y eso, pues,
lo Sí. tenemos como una cierta limitación para todo el Sí. tema de la fantasía y la imaginación. Ok, ok. Bueno, pero ya Bueno, chévere, gracias. por nada, Tere, gracias a ti por tu intervención. Bueno, luego, digamos, de esto, dentro de este parágrafo de la familia de las imágenes, Mitchell habla del estado de la cuestión de las artes, de la iconología y la iconografía. Luego habla de las imágenes poéticas y dice que descansan sobre concepciones de la mente del siglo XVII, ¿no? Luego vamos a mantener aquí presente el gráfico, ¿no? Luego habla de las imágenes gráficas en la página 113 y dice que sus concepciones tienden a estar aisladas por fíjense la palabra que usa, provincialismo de la historia del arte, ¿no? Lo que les he venido diciendo sobre la famosa crisis de la epistémica, o sea, el considerar que la historia del arte pues ha mantenido unos ciertos esquemas, ha estado como enamorada de la organización dentro de ciertos esquemas que impiden la mirada hacia las imágenes gráficas, por ejemplo, fuera de todo el tema que tiene que ver con los estilos, con las escuelas, con las superaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esta parte, digamos, de las imágenes gráficas ha estado restringido, o sea, su estudio ha estado un poco restringido por el apoderamiento disciplinar propio de la historia del arte, ¿no? La conclusión, luego de revisar este esquema, procurar, o sea, ¿qué vamos a hacer, digamos, una vez que tenemos las imágenes organizadas dentro de este esquema? Procurar una visión general de las imágenes que intente trazar delimitaciones y que critique, que sea capaz de criticar las suposiciones que se hacen de las imágenes dentro de cada disciplina, ¿no? En la página 114 dice, hay un sentido literal de imagen y a partir de allí se determina que otros usos de la palabra son figurados y qué usos podrían ser impropios, ¿no? Sobre las imágenes mentales, el problema de las imágenes mentales, o sea, nosotros podemos hablar de imágenes mentales y de hecho eso hacemos todo el tiempo, ¿no? El tema con las imágenes mentales es que no tenemos testimonio de ellas, ¿no? Y si este es el problema de las imágenes mentales, es un tema, o sea, el hecho de que ese sea el problema de las imágenes mentales es un punto interesantísimo porque eso nos lleva hacia el tema de que las imágenes tienen una connotación espacial, ¿sí? O sea, las imágenes no se dan tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? O sea, pertenecen, digamos, a las artes del espacio. Las imágenes se dan en el espacio y en el espacio entonces las imágenes son vistas, ¿sí? Pero sin embargo, tenemos o sea, constantemente nos referimos a las imágenes mentales, ¿no? Las imágenes mentales deberían de alguna manera probar que son imágenes, es decir, deberían poder tener una forma en que pudiesen ser vistas para poder ser imágenes, ¿no? Entonces, esto nos lleva, digamos, por lógica elemental, a afirmar que si las imágenes mentales no pueden ser demostradas, o sea, o mostradas, entonces no son imágenes reales, ¿no? No sé qué piensan ustedes de esto, ¿no? O sea, hablamos de imágenes mentales, todo el mundo entiende lo que puede ser una imagen mental, pero las imágenes mentales no existen, ¿ok? Una imagen mental puede variar de una persona a otra, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo digo color verde y todos podemos tener el color verde, lo tenemos mentalmente, o sea, podemos imaginarnos perfectamente el color verde, ¿no? Ahora, ¿qué color verde? El verde manzana que está aquí
en el letrero está compartiendo pantalla, o el verde azulado que tiene el nombre de Isabel, o qué verde, o sea, cuál verde está imaginando cada uno de nosotros. Entonces eso hace que veamos, por ejemplo, el problema de la inestabilidad de las imágenes mentales, ¿no? Pero hay una Dígame. cosa, porque a mí me causa gracia porque es como contradictorio, porque más adelante dice que las imágenes son, o sea, eso entiendo, ¿ok? Que las imágenes son imágenes en tanto están dentro de nosotros. Los objetos que uno observa no son las imágenes, sino lo que se forma en nuestra mente. Claro, porque es que ese es el tema de fondo y hacia allá Ajá. vamos, Teresa, porque Mm. por eso les digo que lo que está de fondo en toda la discusión que está haciendo Mitchell es es un modelo, o sea, él se está dirigiendo, como se dirige a la tradición filosófica, se está dirigiendo al tema epistemológico. Y en el tema epistemológico, es decir, en la teoría del conocimiento, que es un tema fundamental para la filosofía moderna, o sea, es el tema central. Cómo conocemos es el problema central de la filosofía moderna, pero la teoría del conocimiento es tan antigua como la propia filosofía. Todo el tiempo nos hemos preguntado cómo conocemos. Por eso Aristóteles y Platón dicen, las cosas emanan algo que nosotros captamos, y nosotros como modernos decimos, nosotros somos los que conocemos las cosas. El tema de la representación del mundo es el tema fundamental. O sea, para allá va Mitchell, está problematizando el tema de las imágenes mentales, dice, no son estables, no todos podemos imaginarnos lo mismo, y ahí es donde entra el segundo parágrafo, que él lo elabora desde Wittgenstein. La crítica de Wittgenstein es una crítica al modelo de conocimiento de la modernidad, que tiene de fondo el tema de la representación. O sea, nosotros tenemos imágenes mentales, esas imágenes mentales no son reales porque no están fuera como puede estar una pintura, pero las imágenes mentales existen. Nosotros tenemos la imagen del color verde, solo que esa imagen no es una imagen sola para todo el mundo. Ahora, lo que finalmente va a decir Mitchell es que ni siquiera las imágenes exteriores son unas para todos. O sea, lo que nosotros percibimos es distinto también. O sea, nosotros todos, si yo les digo color verde, nos imaginamos el color verde, cada quien se está imaginando un color verde distinto, pero lo que hay de cierto en todo esto es que este verde que estamos viendo todos en la pantalla tampoco es el mismo. O sea, eso va a ser la crítica de fondo, pero tienen que darme un chance para poder ir parte por parte, ¿ok? Muy bien. Las imágenes reales o verdaderas no son percibidas del mismo modo por distintas personas, por lo tanto, no son permanentes ni estáticas. O sea, quien diga la imagen externa es más real que la imagen interna puede tener razón en cierto sentido, pero si nosotros nos basamos en la individualidad de la imagen interna, ¿sí? Si nosotros decimos, y esto es una cosa que es fundamental para toda la teoría visual, o sea, la teoría visual, uno de los postulados de la teoría visual, además de que no vamos a odiar las imágenes hasta tal punto de no querer conocer que son ellas, tiene este otro postulado. La visión tiene un componente cultural. Entonces, el verde que está afuera no es el mismo verde para todo el mundo. O sea, la visión interpreta, tiene un componente cultural, porque ese verde puede tener, no tiene la estabilidad que nosotros pretendemos. ¿Ok? No tiene la convergencia que nosotros pretendemos. Ahora, esto explicado de esta manera, con un ejemplo tan sencillo, creo que no da cuenta de lo que está tratando de dilucidar Mitchell con este artículo que se llama ¿Qué es una imagen? Porque en lo que en realidad está tratando es de ir al fondo de la tradición filosófica, porque ha sostenido el término de imagen como parte del mecanismo del conocimiento. Hay que criticarlo para poder entonces desentrañar, o sea,
despegar la imagen de esa tradición y poder entonces enraizarla en una tradición distinta. Porque la imagen como un tema de la teoría del conocimiento, o sea, tratada filosóficamente como un tema de la teoría del conocimiento, ha creado una cantidad de postulados que eventualmente ha llevado a pensar la imagen de manera equivocada según esta nueva forma de entender la imagen. Pero como les digo, tenemos que ir poco a poco. O sea, este ensayo es largo y tiene como uno de los postulados de fondo esta tradición epistemológica de la filosofía, que es la que yo creo que tenemos que explicar más, porque es la que pasa más desapercibida. ¿Ok? Entonces, en el apartado 2, que se llama La imagen mental, una crítica wittgensteiniana, dice lo siguiente: las imágenes mentales, estaríamos acá, ¿no?, tienen una larga tradición que Mitchell rastrea hasta Aristóteles, y en un pie de página que comienza, en un largo pie de página que comienza en la página 115 y que continúa hasta la 116, hace una suerte de repaso por la tradición epistemológica con autores como Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Wright, a través de Richard Rorty. Miren, cuando dice Hobbes, Locke, Wright, a través de Richard Rorty, está fundamentalmente hablando del empirismo. Para que ustedes vean todas las connotaciones que hay. Si se habla del empirismo, se está diciendo que hay un énfasis en las sensaciones que reciben los sentidos, que en las ideas que elaboran esas sensaciones. Hay dos grandes corrientes dentro de la epistemología, dentro de toda la tradición epistemológica: la empirista y la racionalista. La empirista cree que la experiencia, que el conocimiento comienza en los sentidos. La racionalista piensa que el conocimiento solo se produce por las elaboraciones mentales, por las elaboraciones de la conciencia. Representante del racionalismo, Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes dice incluso que los sentidos nos engañan. No conocemos hasta que no pensamos aquello que estamos percibiendo, pero ni siquiera a él no le interesa tanto la percepción, a él le interesa el conocimiento matemático. Un matemático, para elaborar teoremas que eventualmente se aplican en la realidad para calcular, para cálculos astronómicos, o sea, la astronomía está hecha en base a cálculos geométricos y cálculos matemáticos. O sea, la astronomía, claro, tú puedes observar en un telescopio súper potente algo, pero la observación no es lo que fundamenta el conocimiento astronómico. El conocimiento astronómico está fundamentado en teoremas matemáticos y en geometría. Entonces, tiene razón Descartes cuando dice: lo preeminente es lo que elabora la razón, es decir, el yo pienso luego soy es equivalente al triángulo tiene tres lados. O sea, es un principio fundamental del cual entonces yo puedo empezar a deducir una cantidad de cosas. Pero el empirismo piensa que Descartes básicamente es alguien digno de un manicomio. O sea, Hobbes llega a decir: el yo pienso luego soy es una frase tan absurda como el cuadrado del pan blanco, del queso. O sea, y tiene ese ejemplo, el cuadrado del queso, tiene ese ejemplo en el Leviatán, ¿ok? No es un ejemplo inventado en este momento. Sí es recordado, no estoy citándolo textualmente, pero es el ejemplo que pone Hobbes para burlarse del cogito cartesiano, porque lo fundamental es lo que nosotros recibimos por medio de las sensaciones. Entonces, volviendo a esta nota a pie de página de Mitchell, cuando menciona a Hobbes, a Locke, a Wright, a través de Richard Rorty, está dándole un énfasis a la epistemología de carácter empírico, es decir, a todo lo que tiene que ver con la percepción del mundo por medio de las sensaciones, ¿ok? Entonces, dice, aquí tiene mucho peso la teoría de la representación de la modernidad. Luego habla de qué es la teoría de la representación de la realidad. Ahí está la pregunta, la duda de Teresa.
Las imágenes internas, o sea, lo que produce la imaginación, antes del romanticismo, la imaginación tenía una función cognoscitiva. La imaginación servía para representar aquello que veíamos, que estábamos percibiendo por los sentidos, y esa imagen que la imaginación reproducía es la que iba a enlazarse con las capacidades del entendimiento, en el caso de Kant, que son las categorías del entendimiento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos una figura que tiene 4 patas, que va pasando de una secuencia a otra, nosotros percibimos esa figura de 4 patas que va por la calle, la percibimos secuencialmente, porque nosotros organizamos todas las percepciones en espacio y tiempo, y eventualmente decimos, hay un perro corriendo en la calle. Ese enunciado, la palabra perro, es la identificación de esas sensaciones con el concepto del perro que en algún momento de nuestra infancia conocimos de manera denotativa, ya lo tenemos como concepto y entonces se une a las sensaciones. Nosotros no estamos bien, o sea, nosotros no estamos absorbiendo la manera real en que corre el perro, nosotros estamos reproduciendo por medio de la imaginación una imagen que es la que es capaz de unirse con las categorías del entendimiento. Esa es muy esquemáticamente la explicación del tema de la representación. Entonces, Wittgenstein, como uno de los autores, digamos, de la posmodernidad, va a criticar la teoría de la representación moderna. ¿De acuerdo? Les prometo que poco a poco se va a ir entendiendo esto, pero esto ya tiene un poco más de relación con lo que les dije antes, con el término de pensar totalmente distinto a partir de Descartes, que como pensaban los antiguos, y por eso pues todo lo que tiene que ver con los fantasmatas, la fantasía, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Wittgenstein hace esta crítica de la teoría de la representación, va a apuntar a la teoría figurativa de la representación, ¿no? Y eso lo hace lo que se conoce como el primer Wittgenstein, porque claro, la dificultad está en que Mitchell a veces habla del primer Wittgenstein, que es el Wittgenstein del Tractatus Logico-Philosophicus, y a veces habla del segundo Wittgenstein porque cambió totalmente, no es que se volvió moderno, no es que desanduvo los pasos los pasos de la crítica a la epistemología moderna, sino que cambió, digamos, hacia otros problemas. Pero a veces Mitchell hace referencia al segundo Wittgenstein. Entonces, yo simplemente se los acoto para que estén pendientes de cuando hace referencia al tratado lógico-filosófico o cuando hace referencia, por ejemplo, a las investigaciones, que las menciona como, creo que como el libro marrón, a veces hace mención al libro marrón, y ahí estaría pues ya dentro del segundo Wittgenstein. Entonces, el Wittgenstein del Tractatus Logico-Philosophicus es el que hace esta crítica de la teoría de la teoría de la representación moderna como una teoría figurativa, ¿no? Es un intento, fíjense ustedes, por superar el mito de las imágenes mentales, ¿no? En la página 117 hace esta cita de la página 117 ya pertenece al segundo Wittgenstein. Lo voy a leer un momento. Dice, colocamos en la misma categoría de las manchas de color realmente vistas y de los sonidos oídos a las imágenes mentales de los colores, formas, sonidos, etcétera, etcétera, que juegan un papel en la comunicación por medio del lenguaje. Ustedes dirán, bueno, pero qué absurdo, ¿no? Todo el mundo sabe que el color real no tiene que ver con el color que nos representamos mentalmente. Pero si ustedes, o sea, si vamos un poco más allá del tema del color,
nos vamos a encontrar, nos vamos a topar directamente con lo que fundamenta el conocimiento científico, porque el conocimiento científico está fundamentado en este mito. O sea, la observación es un elemento que, si se organiza de acuerdo al método científico, tiene la confianza suficiente como para elaborar una teoría o una ley que nos diga cómo funciona realmente la realidad. Realmente la realidad. O sea, de fondo, en el fondo de la teoría científica, existe este mito que puede ser muy sencillo comentarlo como el color verde dentro y fuera, pero no es tan sencillo. O sea, por detrás de lo que está criticando Wittgenstein está todo el tema de la representación. Nosotros conocemos la realidad en la medida en que hagamos una buena representación mental de esa realidad. ¿Lo ven? Sí, Pidi. Sí, sí. Ok. Entonces, esta cita de la página 117 ya pertenece al segundo Wittgenstein. Y allí hay como una especie de transacción por una afirmación más moderada, es decir, que el problema es colocar en el mismo plano o en la misma categoría las manchas de color realmente vistas con las imágenes mentales de colores. Es difícil, entonces, situar las imágenes mentales y las reales en la misma categoría. Mitchell intenta indagar esta relación con un dibujo, con este dibujo, ¿no? En la página 117, y dice que este dibujo muestra las analogías que dominan las teorías de la representación mental, sobre todo las de la tradición metafísica, que divide todo de manera binaria: mente, materia, objeto, sujeto. Hay imágenes visuales y hay objetos que son representadas por ellas. La conciencia sería entonces la actividad de producción, reproducción y representación de imágenes visuales, gobernada por mecanismos parecidos a los lentes, a las superficies de recepción, a los agentes que imprimen o a los que dejan huella. O sea, esto es una idea que marca el concepto que tenemos de imagen. O sea, no estamos hablando solamente de las imágenes mentales, estamos hablando del propio concepto de las imágenes. A ver, para decirlo de manera esquemática, el esquema epistemológico que ha dominado la tradición filosófica, pero sobre todo la modernidad, ha anclado el tema de la imagen y de la imaginación a este esquema epistemológico. Entonces, a partir de este esquema, si no desmontamos este esquema, si no tratamos de pensar que ha sido un esquema que ha tenido una función fantástica porque ha alimentado en buena medida, le ha dado sustento a la ciencia, y nosotros no estamos aquí para dedicarnos a leer las cartas del tarot y decir que de aquí en adelante la ciencia no vale para nada. O sea, esto es un esquema que le ha servido a la ciencia de sustento, no ha servido demasiado para pensar las imágenes, porque todo, digamos, el universo del concepto de la imagen ha quedado totalmente marcado por este esquema, ¿ok? Entonces es necesario verlo. Si queremos realmente saber lo que son las imágenes, es necesario, o sea, nosotros no vamos a llegar a saber qué son las imágenes mudándonos al planeta Marte y comenzando desde cero. Nosotros vamos a poder investigar un poco más qué son las imágenes, desentrañando la tradición que las ha hecho ser lo que son, ¿no? Las ha hecho ser peligrosas, derivativas, porque aquí hay una especie como de deterioro. O sea, la imagen que nos representamos no es exactamente igual a la realidad. Sin embargo, el conocimiento se da en la representación. O sea, hay una cantidad de cosas que vinculan a la imagen con términos o con visiones de mundo que la llenan, digamos, de
vamos a decir que prejuicios, pero no es exactamente prejuicios, de connotaciones que hacen pues que las pensemos dentro de un universo semántico que hay que revisar por lo menos, a lo mejor no completo, pero aunque él termina desmontándolo cuando se cambia la pregunta, que quieren las imágenes, se da cuenta un poco de que es la propia pregunta, que es una imagen, la que lo entrampa, digamos, dentro de esta tradición filosófica epistemológica, ¿no? Bueno, según este modelo que está acá, formado en la modernidad con el sujeto que conoce, todo acto de conciencia y todo acto de la percepción es visual y figurativo. Habría una perfecta simetría entonces entre mente y mundo. Bueno, perfecta simetría, o sea, si estamos diciendo representación, es que esa perfecta simetría no es una igualación, ¿de acuerdo? Es una simetría. Aquí está el sujeto que conoce y aquí está el mundo que es conocido. Hay una simetría, pero eso no es una igualación. Hay una presentación y una representación. Ya estamos en o sea, en el ámbito de la representación, no estamos coincidiendo exactamente con la realidad, pero hay como un reflejo. Este término del reflejo es importante porque el conocimiento fue concebido como un reflejo de la realidad y en la medida en que nosotros, esa es una metáfora de Richard Rorty, podemos limpiar el espejo, o sea, este espejo de aquí, en la medida en que nosotros podamos pulir este espejo, mejor en esa misma medida, pues vamos a tener una mejor reproducción, una mejor representación de la realidad. ¿Qué significa pulir este espejo? Pulir este espejo significa, por ejemplo, en términos cartesianos, tener como verdadero solo aquello que es claro y distinto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ámbito simbólico no va a producir conocimiento, va a producir una cosa que se llama arte, ¿sí? Pero no va a ser una cosa que produzca conocimiento. El conocimiento solo se produce cuando los actos de la conciencia están perfectamente alineados con un propósito cognoscitivo y eso queda garantizado básicamente con todos los parámetros de la ciencia, ¿no? Por más que nosotros estemos en plena posmodernidad, ustedes no le pueden decir a un científico, eso que usted está conociendo no es una realidad. Eso, o sea, nosotros hemos llegado al punto de decir que la ciencia es un conjunto de metáforas, ¿ok? Metáforas, como ustedes saben, tiene que ver con el ámbito de la creación literaria, de la poesía. Entonces tú no le puedes decir a un científico, sin darle algo de tomar antes, no sé, que lo que está produciendo son unas metáforas sobre la realidad, ¿no? Sin embargo, es así, porque lo que se está produciendo acá, digamos, mentalmente, lo que nosotros podamos pensar sobre una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, se produce por una cantidad de ficciones que tienen que ver, digamos, nosotros inventamos que el tumor es una descripción que tiene que ver con la reproducción de una célula de manera desorganizada, etcétera, y hacemos una cantidad de descripciones y de conceptualizaciones que eventualmente producen un tratamiento. Bueno, el cáncer, por ejemplo, es un ejemplo interesante porque estamos viendo cambios en la manera de describir la enfermedad y los tratamientos. Esa enfermedad ahora se está describiendo dentro de categorías que lo colocan más cerca del sistema inmunológico, ¿no? Y entonces se están produciendo tratamientos que tienen que ver están más cerca de lo que nosotros llamamos vacunas, ¿no? Y entonces los tratamientos de inmunoterapia, por ejemplo, estimulan el sistema inmune y es el propio sistema inmune el que lucha contra los tumores y eventualmente los tumores desaparecen, pero es muy distinto ese tratamiento al de la radioterapia o al de la quimioterapia. Entonces allí es un ejemplo que a mí me gusta ponerlo porque, bueno, es de la ciencia médica, pero es cierto, o sea, vemos que la ciencia cambia, la ciencia de Newton no tiene mucho que ver con las descripciones de la teoría de la relatividad de Einstein, y básicamente lo que cambian son las descripciones acerca de la realidad. ¿Pero por qué cambian? Porque cambian las metáforas, ¿no? Cambian las imágenes de ese mundo
hasta el punto de, es tan imagen del mundo que podemos llamar a esos conceptos metáforas. A lo mejor a ustedes esto les parece casi que un escándalo, ¿no? Llamar el mundo conceptual científico como mundo metafórico, pero hasta ese punto podemos, digamos, desmontar el tema, o sea, no desmontar, o sea, hasta ese punto podemos hacer énfasis en la idea de que lo que tenemos como representación es una imagen del mundo, pero asumiéndola plenamente. Entonces, no se trata de que la mejor reproducción, o sea, la mejor imagen es la que tiene una mejor superficie conceptual para reflejarse. Se trata de asumir que esto es una imagen, asumirlo plenamente, o sea, no pensar que la imagen está por un lado y que el concepto está por el otro lado, pensar que los conceptos son imágenes, y hacia allá va esta crítica de Wittgenstein, ¿ok? O sea, asumir plenamente que esto que está aquí es una imagen porque los conceptos, propios conceptos, son imágenes, ¿de acuerdo? Si ustedes leyeron, avanzaron un poco más en el texto, tienen este tipo de esquemas, y este tipo de esquemas lo que lleva es al desmontaje del mito de la imagen, lo que acabamos de mencionar acá. O sea, desmontar el mito de que la imagen del mundo, si es una buena imagen, produce conocimiento, y asumir que todo en realidad es una imagen. O sea, que lo que vemos es una imagen, pero entonces lo que nos trasladamos a la mente también es una imagen, y lo que eventualmente producimos como concepto es una imagen más. Díganme cómo vamos, porque ya me pasé de la hora. No, increíble, o sea, hay demasiado de qué hablar con esto. Joel. Sí, está. Bien, bien, también. Ok. Está súper interesante. No, les prometo que con la próxima clase van a caer otras capas, y creo que vamos a poder ver el texto un poco más abierto. O sea, digamos, ustedes leen el texto y sí, se entiende todo, pero es que la cantidad de implicaciones cada vez que nombra un autor, o sea, cada vez que nombra un autor está nombrando una corriente de pensamiento, o está mencionando una tradición que se opone a otra, y pues lo dice así como quien menciona cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, por eso me gustaría que viéramos lo que está implicado. O sea, si quieren el resumen de toda la novela, es desmontar el mito de la imagen como representación del mundo, y asumir más plenamente las consecuencias, digamos, de que conocemos. O sea, la manera en que conocemos es una concatenación de imágenes. Digamos, Mitchell, como buen inglés, como buen norteamericano, se va por la tradición anglosajona, pero Wittgenstein es un equivalente digamos, en la filosofía continental a Nietzsche. O sea, mucho de lo que hace Wittgenstein lo hizo Nietzsche desde la filosofía continental. Entonces Nietzsche tiene un texto que yo les puedo recomendar si les interesa mucho este tema, que se llama Acerca de la verdad y la mentira en sentido extramoral, en donde básicamente lo que hace es exactamente lo que está haciendo Mitchell con Wittgenstein en este ensayo, que es convencer, ¿no?, de que a lo único que tenemos acceso es a una cadena de imágenes, que no están por un lado los conceptos y por el otro lado las imágenes, ¿ok? Eso sería como lo que estaría de fondo en todo esto. A ver, ¿qué dice María? Excelente, me perdí un poco. Ok, bueno, perfecto. Ok, ¿algún comentario antes de que nos vayamos? Son las 4:07. Perdónenme que me pasé de la clase de la hora y no me di cuenta. No, No, tranquilo. Pensando en que el conocimiento está tan sectorizado, que si se dejaran permear unos con otros, hablando de la parte científica, ¿no? Y se abrieran, probablemente los avances serían mucho mayores, porque se No, entendieran las cosas desde otro punto de vista, e incluso el sentido del juego con las metáforas pudiera
ser algo que se utilizara de manera consciente, no de manera inconsciente, y probablemente los avances serían mucho mayores. Bueno, yo no sé, a mí, no sé o sea, nosotros vamos a seguir, creo yo, teniendo científicos y poetas y separados, ¿no? Y los poetas, dice Nietzsche en ese texto que los poetas son los que están más cerca de la verdad, y yo creo que es así, o sea, a mí me da terror la poesía un poco por eso, ¿no? Porque son los que asumen plenamente la estructura metafórica del lenguaje, ¿no? Ajá. Bueno, Mientras pero que es que los científicos y los filósofos también un poco creen, digamos, que los conceptos tienen el rigor suficiente como para trasladar alguna esencia de la realidad al lenguaje, ¿no? Cuando decimos mesa, tenemos la ilusión de que sabemos lo que es una mesa, conocemos lo que es una mesa en el concepto de mesa, ¿no? Y es muy difícil que los científicos dejen de producir, sigan produciendo filosofía si se asumen como poetas. Yo creo que sería me- un poco complicado. no, es que pienso en la mitología, que es una cosa tan antigua y tan llena de sabiduría que perdura en el tiempo, ¿no? Y eso de alguna manera, este, ahí están las dos cosas amalgamadas, la ciencia y la poesía. Sí, bueno, cuando no existía la división moderna, por supuesto. Entonces, pensando, Sí. ajá, ajá. Bueno, nada, Bueno, esos son procesos que hay que asumirlos y en el tiempo que se sabrá. sí, yo no sé si vamos a volver a la antigüedad, pero la posmodernidad lo intenta constantemente, ¿no? Miren, en relación al trabajo, los que quieran hacerme una consulta personal por WhatsApp, estoy a la orden. Tenemos que entregarlos a más tardar el 5 de agosto. Hagan algo conciso, corto, no se ni angustien por hacer ensayos demasiado largos, porque además, como le decía a Valerie, desafortunadamente entra dentro del periodo que nosotros queríamos, digamos, tener como descanso. Nosotros tenemos que entregar notas antes del 19 de agosto. Antes pensábamos que ustedes podían entregar ese trabajo en el curso, en el transcurso del segundo curso, en las primeras semanas, se inscribieran o no en el segundo curso, pero ahora nos dijeron que no, que la fecha máxima es el 5 de agosto. Así Ah, que bueno, por un lado estoy a la orden por cualquier duda y por otro lado hagan cosas cortas y concisas, ¿de acuerdo? gracias. ¿Qué extensión, profe? Mínimo y máximo. Miren, Para yo tener no, una referencia. a mí me parece que algo, si ustedes toman un tema para comentarlo o hacen un trabajo a partir de un artista, un poema, lo que ustedes quieran, aplicando cualquier enfoque que hayamos visto, ¿no? Yo les di la idea, por ejemplo, de la película, ver, digamos, el tema de la crítica de Vijay a Foucault a partir de una película. Lo que ustedes quieran hacer puede ser corto, pueden ser unas 5 páginas, ¿ok? Pero yo no les voy a poner, o sea, ojalá que no sean 20 páginas, pero no les puedo No, poner un límite, estamos no, aquí pero por lo entre menos adultos. mínimo y máximo que será 5 y 10 para Sí, no yo creo que sí, en torno a 5 y 10 estaría bien, yo creo. sí, para no tener una restricción tan limitante como 5 páginas, pero tampoco extenso, porque me imagino que debe ser agobiante no terminar un ensayo teniendo una cantidad de cosas que corregir. No, no es solamente por el tiempo que se invierte, sino que pueden, o sea, si ustedes tuvieran el tiempo para entregar en el segundo curso, que era en septiembre, ahí sí tendrían un poco más de tiempo También, para extenderse, etcétera. Pero, ¿cuál es la extensión que pueden tener de aquí al 5 de agosto? sí, que ya está encima. Está- Exacto. Es así. No, buenísimo. De verdad que yo estoy encantada con todos los conceptos que estoy viendo y que uno siempre tiene como una idea maniquea de las cosas y resulta que es todo lo contrario, que hay que, o sea, lo enriquecedor de esto es lo inclusivo, ¿no? Sí, bueno, la complejidad, Sí, ese es el tema. El tema aquí no es la sustitución, sino la complejidad. Pero sí, tomen cualquier cosa que les interese que les interese y compárenla, desarrollenla dentro de los ámbitos de ustedes. Si les gusta la poesía, dentro de la poesía, si les gusta una ok. pintura, una película, lo que ustedes, una fotografía, una serie digamos, que tenga que ver con el diseño. Hablando de diseño, el viernes es la última charla
de Ricardo Báez, va a estar con Alejandro León, que fue el que le hizo el texto, y ellos me invitaron, pero yo les pedí que no me pusieran en la invitación porque a lo mejor no puedo, que es mañana, viernes. Sí. A lo mejor no puedo estar, pero les recomiendo que si pueden asistir, es mañana a la 1:30 por Zoom. A la 1:30. El trabajo de Sí. Ricardo Báez es, bueno, atómico. Sí, no, y va a estar muy interesante porque Alejandro es filósofo y es fotógrafo, y entonces yo creo que la conversación de mañana va a ser muy interesante. Ricardo me invitó, pero como les dije no, digamos, le dije que no me pusieran la invitación por eso, porque es probable que no pueda estar. Wow. Bueno, Bueno, chicos, bueno, profe, gracias. Muchas gracias, profe. gracias a ustedes. Cualquier cosa estoy a la orden. Ok. Gracias, Carmen. Escribimos. Gracias. Estamos Saludos. escribiendo. Chao. Chao, gracias. Chao.